Amigos, qué gusto de que estén con nosotros nuevamente en su programa de Diálogos Divinos y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y continuamos con las lecciones de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Y vamos a comenzar con el día 24. 24. Lección de la Madre Reina. Hija mía queridísima, el corazón de tu mamá hoy está henchido por el amor y por el dolor, tanto que no puedo retener el llanto. Tú sabes que la venida de los Reyes Magos dejó rumores en Jerusalén al preguntar por el nuevo rey, y el impío Herodes, por temor de ser derribado del trono, ha dado ya la orden de asesinar a mi dulce Jesús, mi querida vida, junto con todos los otros niños. Hija mía, qué dolor. Aquel que ha venido a dar la vida a todos y a traer la nueva era en el mundo, era de paz, de felicidad, de gracia, me lo quieren matar. ¡Qué ingratitud! ¡Qué perfidia! ¡Ah, hija mía! ¿Hasta dónde llega la ceguera de la voluntad humana? Hasta volverse crueles, hasta atar las manos al mismo Creador y volverse dueña de aquel que la ha creado. Bueno, esto es algo que en la actualidad todavía está sucediendo, ¿no? O sea, y cada día va siendo más notorio este rechazo y este querer quitar a Jesús de todo el ámbito social, del ámbito escolar, del ámbito laboral. O sea, ahora se toma como algo que se debe evitar para no ofender a las personas que no profesan nuestra religión, ¿no? Entonces, de alguna manera se está sucediendo lo mismo. O sea, por el afán de que Jesús no sobresalga dentro del ámbito social, lo quieren quitar. Lo mismo sucede incluso con los hermanos separados. O sea, los hermanos separados de alguna manera tratan de quitar a este Jesús que nosotros entendemos, que nosotros comprendemos, que es en totalidad. A Jesús no lo podemos separar de todo lo que lo rodea. Primero su madre, o sea, su madre como punto central de él, y su madre como el centro donde se deposita todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús consigue con su venida a este mundo, con su sufrimiento, con su muerte, con su resurrección, todo lo concentra en María. Entonces nos quieren quitar a este Jesús, ¿no? Nos quieren quitar a un Jesús, nos quieren un Jesús sin sus sacramentos. Quieren quitarnos a un Jesús sin la Eucaristía, o sea, sin la presencia real de Jesús, donde se cumple la promesa de que siempre estará con nosotros, donde Jesús se queda en el sacramento para preparar la venida del reino, para prepararnos para su reino, y sin embargo también nos lo quieren quitar. Entonces hay que estar muy atentos en esto, o sea que se sigue repitiendo este rechazo por temor a perder sus propios, su reinado. Su reinado, ¿no? Así que bueno, pues ahora, por ejemplo, es muy notorio, lo voy a decir así de esta manera, muy abierto, es muy notorio que el reino de Jesús es el reino de sus sufrimientos, porque es a través del sufrimiento como nos redime y como nos consigue todo lo que el Padre nos quiere dar. Y ahora hay lugares, hay iglesias en donde lo que se persigue es pare de sufrir. Sí, es lo contrario. Lo contrario totalmente. O sea, nos llevan por el camino contrario de lo que Jesús nos quiere llevar, ¿no? Y atarle las manos. Quieren tenerlo atadas las manos y que él no pueda obrar
de nada. Así es, atarle las manos al mismo creador, que es lo que dice aquí, ¿no? Así es. En fin, a ver, seguimos. Por eso compadéceme, hija mía, y trata de calmar el llanto al dulce niño. Él llora por la ingratitud humana, que apenas nacido lo quieren muerto, y para salvarlo estamos obligados a huir. Ya el querido San José ha sido avisado por el ángel de partir rápido a tierras extranjeras. Tú acompáñanos, hija querida, no nos dejes solos. Y yo continuaré dándote mis lecciones sobre los graves males de la voluntad humana. Ahora, también cabe notar aquí que es muy necesario entender. San José no vive en la divina voluntad. La que vive, la que tiene esta vida divina, la que tiene el reino es María. Sin embargo, Dios todo lo hace a través de José. O sea, respetando la jerarquía que él había creado dentro del matrimonio, donde el hombre era como la cabeza de esa unión. Y entonces todo lo que se refiere a esa familia lo trata con José, aunque lo lógico hubiera sido que lo tratara con María. Pero eso hubiera sido contrario a la costumbre, a la ley. Sí. Claro. Y así debería ser hasta la actualidad, ¿no? Seguir con esa jerarquía del no en el padre, sentido así de jerarquía, no, pero la cabeza de la cabeza familia de la debería de ser el padre, porque así es como fue establecido, ¿no? Ahora, tú debes saber que en cuanto el hombre se sustrajo de la divina voluntad, rompió con su Creador. Todo había sido hecho por Dios sobre la tierra. Todo era suyo. Y el hombre, con no hacer el querer divino, perdió todos los derechos. Y se puede decir que no tenía a dónde ir. Así que se convierte en el pobre exiliado, el peregrino que no podía poseer habitación permanente. Y esto no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Todas las cosas se cambiaron para el pobre hombre, y si alguna cosa fugaz tiene, fue en virtud de los méritos previstos de este celestial niño. Y esto porque toda la magnificencia de la creación fue destinada por Dios para darla a aquellos que habrían hecho y vivido en el reino de la divina voluntad. Todos los demás, si toman a duras penas alguna cosa, son los verdaderos ladrones de su Creador, y con razón, ya que no quieren hacer la divina voluntad, pero sí quieren los bienes que a ella pertenecen. Esto también es digno de hacerlo notar. Todo en la creación fue hecho, fue con el objetivo de servir al hombre que viviera en la divina voluntad, que esa era la idea de Dios, ¿no? O sea, esa criatura creada a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en el momento que el hombre se sale, desde el paraíso está la sentencia de Dios, donde le sentencia que la naturaleza ahora ya no le dará sus frutos y que se los tendrá que arrancar, pero con la fuerza de trabajo y con el sudor de su frente. Y eso pues, lo vemos todavía en la actualidad, ¿no? Sí. La naturaleza ya no es pródiga con nosotros. Se ha vuelto esclava de nosotros, la hemos esclavizado. O sea, le hemos sojuzgado a través de conocimiento de la ciencia y todo, pero no es pródiga con nosotros, que debería de darnos sus frutos sin que nosotros la forzáramos a darlo. ¿Sí? Y ahora le están buscando por otro lado, sin acercarse a Dios, con inteligencia artificial, para que ya no haya trabajo, pero tampoco eso sería para beneficio del hombre. No, es en perjuicio del hombre. Perjuicio. Sí, porque el que no trabaja no tiene dinero y no le van a dar nada. Y sin embargo, el que tiene ¿cómo diríamos? El agricultor, ese es el que gana, porque con inteligencia artificial hace un gasto, pero un gasto único,
y no vuelve a hacer gastos. Sí. Y no tiene que verse con la gente, no tiene que ver mantenerlos, darles un sueldo, en fin. Cada día todo lo que es la tecnología nos está llevando a un punto de relegar al ser humano, ¿no? Sí, pero es como una forma de no acercarse a Dios y quererle ganar a Dios por otro lado, pero Así es. no hay forma. No hay forma. No hay así forma es. de ganarle a Él. Ahora, hija querida, escucha cuánto yo y ese querido niño te amamos, que a los primeros albores de la vida se va al exilio y a tierra extranjera para liberarte del exilio en el cual te ha puesto el querer humano, para llamarte a vivir, no en tierra extraña, sino en la patria que te fue dada por Dios cuando fuiste creada. Esto es, en el reino del Fiat Supremo. Jesús tenía que rehacer al hombre en todo lo que él había hecho, y este exiliarse de la voluntad divina, este salirse de la voluntad divina, Jesús tenía que rehacer ese acto, y lo rehace aquí, viéndose exiliado prácticamente él para no morir, y tiene que huir a tierra extranjera, a Egipto. Así que con esto él paga lo que nosotros debemos, ¿no? Más o menos qué significaría lo de todos los niños que mueren porque a Jesús le avisan. Bueno, a José y a María les avisan, pero esos niños que mueren, ¿qué papel tendrían como Pues mártires? Son como mártires. almitas víctimas, ¿verdad? ¿O no? Pues son almas víctimas, pero son los mártires que tienen que derramar su sangre por Cristo, ¿no? O sea, cuando menos así lo pone. Sí, porque por ejemplo, cuando el pueblo judío está con el faraón, marcan las casas para que se salven todos los niños Así, judíos. Y aquí no hay ningún aviso para estos niños, no hay nada. Digo, nada más me llama la atención. Sí, exacto. Este aviso era exclusivo para María y José. O sea, para salvar a Jesús. En términos generales, los demás niños son los mártires que acompañan a Jesús y que derraman su sangre por él, y que esto fertiliza de alguna manera la tierra espiritual para que este niño sea acogido. Y cómo desde ahí empieza a reparar Jesús en toda su vida oculta, ¿verdad? Desde chiquito, a reparar todos los actos de voluntad humana. A reparar, a rehacer todo lo que nosotros no hemos hecho. Y sobre todo, o sea, tiene esa misión de ir tomando todo lo que nosotros hemos hecho e irlo poniendo en su vida, que esa es la manera en cómo lo repara, irlo venciendo desde él. Pero esto que dice, sí, porque genera mucho conflicto el decir cómo es que Dios permite que haya estos niños mártires en tan tierna edad, ¿no? Bueno, son los, ¿cómo diríamos? Es esa necesidad de mártires, de sangre derramada para, como dice Jesús, que la tierra es como un gran altar en donde se necesita mucho de los ofrendas, y las ofrendas son los mártires, ¿no? Sí, y luego los pastores que también son perseguidos durante 30 años. 30 años por andar esparciendo una noticia que supuestamente por ellos fue que Herodes manda matar a todos los niños, porque se esparce esta noticia a través de ellos, ¿no? Sí, y bueno, quien hace todas esas matanzas es el libre albedrío de la voluntad humana. De la voluntad humana, No es una acción divina, digamos que. No. O sea, esta es totalmente humana. Es la diferencia entre la acción divina y la acción humana. Sí. La acción humana busca destruir, busca desunir, busca quitar, busca erigirse ella misma como rey. La voluntad divina trata de establecer su reino en las criaturas, y la voluntad humana
dicen, no, yo soy el rey. Sí, y tenemos que ver las consecuencias para no optar por la voluntad humana. Así es. ¿Y qué consecuencias tendríamos? O sea, ¿cuál es la consecuencia de unirse a la voluntad divina? No, pues... El reino. El reino, el tener esta vida divina como propia, el gozar de todas las cualidades o atributos de Dios, el vivenciar a Dios en nosotros, el tener esa vivencia de Dios en nosotros, que ese es el verdadero cielo, el verdadero reino, ¿no? Claro. Sí. Tenemos unas ventajas maravillosas, increíbles, inmensas, viviendo en la divina voluntad. Ojalá que lo comprendiéramos. Claro. ¿Seguimos? Para llamarte a vivir, no en tierra extraña, sino en la patria que te fue dada por Dios cuando fuiste creada. Esto es, en el reino del Fiat Supremo. Hija de mi corazón, ten piedad de las lágrimas de tu mamá y de las lágrimas de este dulce y querido niño, porque llorando te rogamos no hacer jamás tu voluntad, sino que regresa, te rogamos, te suplicamos, al seno del querer divino que tanto te suspira. Ahora, hija querida, entre el dolor de la ingratitud humana, entre las inmensas alegrías y felicidad que el fiat divino nos daba, y entre la fiesta que toda la creación hacía al dulce niño, la tierra reverdecía y florecía bajo nuestros pasos para dar homenaje a su creador. El sol lo fijaba e inundándolo con su luz, se sentía honrado de darle su luz y calor. El viento lo acariciaba. Los pajaritos, casi como nubes, bajaban en torno a nosotros, y con sus trinos y cantos hacían los más bellos arrullos al querido niño, para calmarle el llanto y conciliarle el sueño. Hija mía, estando en nosotros el querer divino, teníamos el poder sobre todo. Más tarde llegamos a Egipto, y después de un largo periodo de tiempo, el ángel del Señor avisó a San José que regresáramos a la casa en Nazaret, porque el impío tirano había muerto. Otra vez el ángel avisa a José, no María, sino José, ¿no? Y aquí tienen mucha importancia los ángeles porque son como los mensajeros de Dios, ¿no? Y todo tipo están ahí. Pues. Bueno, en realidad el ángel es mensajero. El problema con los ángeles es que nosotros ya hemos perdido de vista al ángel. Sabemos que todos contamos con un ángel, el ángel de la guarda, pero ¿quién lo trata? Sí, ya casi no, ya casi está olvidado. ¿Quién platica con su ángel? Y lo deberíamos de hacer. Y Padre Pío fue un modelo perfecto de hombre que usó a ese ángel, ¿no? Le encargaba misiones y el ángel las cumplía. Si nosotros tuviéramos un poquito más de trato con este ángel, podríamos entablar esa respuesta que nuestra alma a veces cuestiona, o sea, se hace cuestionamientos y que el mundo no nos puede responder. Y en ocasiones el ángel es el que pudiera ayudarnos, ¿no? Sabemos que la divina voluntad es la que se encarga de esto, pero el ángel también no queda sin trabajo, ¿no? Y aparte el trabajo ahora del ángel es llevar nuestros actos hechos en la divina voluntad ante la majestad suprema. Y no es un ángel, no es un ángel. Sí, podemos tener varios. Dice Jesús que miles de ángeles lo rodeaban esperando sus actos para elevarlos al cielo. Y a Luisa le dice igual, o sea, hay miles de ángeles esperando tus actos para llevarlos al cielo. Y no porque fueran de Luisa. Ojo con eso. No es que el acto de Luisa sea especial. No, el acto de Luisa hecho en la divina voluntad es igual al acto de Elvi o de Alejandro hecho en la divina voluntad. No hay diferencia. Pues así que a trabajar, ¿verdad? Hay miles de ángeles esperando el que actuemos en la divina voluntad para llevar esos actos, ¿no?
Así que bueno, démosles trabajo, que no Claro. estén... Sí. Que no estén Si no, ociosos. se hacen panzones y ya lo se hacen No, hay que panzones. ponerlos a hacer ejercicio. Bueno, omitiendo cierta semejanza con algunas personas. a ver. No, de lo que estábamos hablando antes de que estaban marcadas las puertas de los niños con el faraón, ahí sí era una acción divina. Ahí hicieron una acción divina. Y ahí por eso la acción divina no va contra esos niños. Así Y es. en la otra la deja pasar porque Es una voluntad del hombre Sí, eso y es. Dios permite, o sea, en su voluntad permisiva, pues permite eso, ¿no? Porque ahí entró el libre albedrío del hombre, ¿no? Así es. Digo, para entender los tiempos que se han vivido de allá para acá. Exacto, así es. Y así regresamos a nuestra tierra natal. Ahora, Egipto simboliza la voluntad humana, tierra llena de ídolos, y por donde pasaba el niño Jesús, echaba por tierra estos ídolos y los metía en el infierno. ¿Cuántos ídolos no tendremos en nuestro interior? No, pues, ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cuántos ídolos? no, pero debemos de preguntarnos. O sea, deberíamos de preguntarnos. Ídolos, primero nosotros mismos, el bienestar, el dinero, el poder, en fin, el placer. Incluso hasta nuestros hobbies se han convertido en ídolos, ¿no? Sí. O sea, ahora estamos en tiempo de mundial, por favor. Sí. Ahora es un ídolo el fútbol. No es que esté mal el fútbol. Lo que está mal es haberlo puesto en ese lugar que ahora ocupa, ¿no? En fin, tenemos tantas y tantas desviaciones que en realidad es muy difícil poder como darnos cuenta siquiera. Sí. Y a veces nuestro ídolo es el mismo Dios. O sea, esto yo no me cansaré de repetirlo. Dentro de una comunidad, dentro de unas personas católicas todas, ¿no? El Dios que cada uno tiene es diferente. Ajá. No tenemos unidad en la identificación de Dios. Es diferente porque en algunos permite algo, en otros no. En otros, o sea, permite otras cosas. En otros no tiene determinadas, ¿cómo diríamos? Privilegios o pertenencias. Le quitamos cosas que le pertenecen a él, como sería lo que hablábamos hace unos momentos. Le quitamos sacramentos, le quitamos todo lo que hizo en su vida, le quitamos a su madre, le quitamos todo. Entonces, el Jesús que tenemos, el Dios que tenemos, puede convertirse en un ídolo si no es un Dios acorde a Jesús, pero a un Jesús completo. Claro. Porque ahora cada quien se ha fabricado su propio Dios, ¿no? Así es. Hay algunas preguntas. Dice Irma que si estamos en Medjugorje. No, en México. No estamos en México. Ojalá estuviéramos en Medjugorje. Bueno, aquí estamos con la Virgen también. No, pero eso se sí. refiere al fondo, Al ¿no? lugar. Sí. Dice Marta, pero tenemos nuestro ángel de la guarda. Sí, Sí, tenemos claro. el ángel de la guarda, así es. Y el otro se borró. Bueno. Seguimos. Y por donde pasaba el niño Jesús, echaba por tierra estos ídolos y los metía en el infierno. ¿Cuántos ídolos posee Por donde el pasa humano? Jesús, esos ídolos se van quitando. El alma que empieza a tener a Jesús en ella, todos esos ídolos van cayendo y se van destrozando. Y no queda más que el mismo Jesús que tiene que llegar a ocupar el primer lugar en todo. ¿Sí? ¿Cuántos ídolos posee el querer humano? Ídolos de vanagloria, de estima propia y de pasiones que tiranizan a la pobre criatura. Por eso sea atenta, escucha a tu mamá, que con tal de que no hagas jamás tu voluntad, haría cualquier sacrificio y daría incluso mi vida
para darte el gran bien de que tú vivas siempre en el seno de la divina voluntad. Sería cualquier sacrificio para que vivamos en la divina voluntad. Así es. Entonces, Hay otra pregunta. Sí. Dice, si se está tratando de vivir en la divina voluntad como en intención, ¿nuestros actos también los llevan al trono, los ángeles? Sí, claro. O sea, todos los actos que nosotros vayamos haciendo, el ángel de la guarda, o sea, y quién sabe cuántos más, están destinados para llevar estos actos ante la Majestad Suprema. Cuando menos el ángel de la guarda está, para eso está. ¿Cuántos más destinen para eso? No sabemos. Pero de que son varios, sí. pues terminamos con la lectura. Pues hay que estar muy atentos con todos esos ídolos que tenemos, ¿verdad, doctor? Así es. Porque, pues como ya dice, ídolos de vanagloria, de estima propia, de nuestro propio yo, de las otras criaturas, bueno, nos hacemos tantos ídolos. Y a lo mejor no los tomamos en cuenta, pero si, como usted dice, hacemos un examen de conciencia, ahí podemos ver, ¿no? Todos los ídolos que tenemos. Uh-huh. Bueno, pasamos a la siguiente. Al 25. Uh-huh. Dice, hija queridísima, oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía siempre más en mí. Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret, para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José, era un paraíso. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo por virtud propia la divina voluntad, y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Y yo poseía por gracia el querer divino. Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús, porque Él era Dios y hombre, y yo era siempre su criatura finita, pero con todo y esto el fiat divino me llenó tanto que había formado sus mares de luz, de santidad, de amor, de bellezas y de felicidad. Y era tanta la luz, el amor, y todo lo que puede poseer un querer divino que salía de nosotros, que San José quedaba eclipsado, inundado, y vivía de nuestros reflejos. Este es un punto que es interesante, o sea, donde nos habla de que José no vivía, no poseía el reino de la divina voluntad, no poseía la divina voluntad obrante en él. Y esto nos confirma que ni él vivió, cuando Jesús le dice a Luisa que nadie ha vivido más que su madre, o sea, María, y él y Adán en el principio de su vida. O sea, todo el mundo piensa en San José por la cercanía, por el oficio que le tocó, por la santidad humana de José, que era grande realmente. Sin embargo, creo que aquí queda muy claro el que no vivió. Vivía los reflejos de porque estaba Jesús y María. Debe haber tenido una santidad increíble, mucho más que cualquier santo formado en la actualidad, pero sin la divina voluntad. Sí. Una pregunta de la lectura anterior. Dice José Luis, por donde vivo hay varios negocios de esoterismo y brujería. ¿Es válido? Yo al pasar pido a Jesús destruya esos lugares y esos ídolos. No pidamos destrucción, pidamos, o sea, el reino para ellos, y el destruir el ídolo sí está bien, pero es el ídolo de la negación de Jesús, el ídolo de esta idolatría que tienen hacia esta parte esotérica, que es el Dios que se han formado, pero no a las personas, ¿no? Sino por las personas hay que pedir por ellas y que Dios las ilumine y que de alguna manera les haga llegar algo de este reino, que sería lo mínimo, la conversión. Hija querida,
en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, esto es, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, estaban todos animados por el querer supremo y formados sobre la solidez de la santidad del puro amor. Por eso, de todos nuestros actos, del más pequeño al más grande, salían alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas. Y nosotros quedábamos de tal manera inundados que nos sentíamos como bajo una fuerte lluvia de nuestras alegrías y contentos indescriptibles. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee en naturaleza la fuente de las alegrías y se deleita cuando reina en la criatura, de dar en cada acto suyo el acto nuevo continuo de sus alegrías y felicidad. Oh, cómo éramos felices, todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores, por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. En esta casa de Nazaret fue formado el reino. María lo vivía así, lo poseía así. Jesús, bueno, es obvio, ¿no? Él es Dios, por lo tanto contiene la divina voluntad como naturaleza. Pero el reino se tiene que ir construyendo a través de actos. Y esos actos, tanto de María como de Jesús, se van poniendo, se van acumulando aquí en este mundo, y eso es lo que va construyendo el reino en la tierra. No se trata del reino en el cielo, se trata del reino en la tierra. Y ese reino es construido a través de los actos de ellos. Por eso es que empieza a formarse y es con los actos de ellos hasta que queda totalmente formado. Y ahora lo único que le hace falta a ese reino es ser transmitido. Y eso es lo que sucede en Luisa. Ella es la primera transmisión del reino y lógicamente, o sea, después de ella entramos nosotros. Habiendo vencido ella, habiendo logrado ella el reino, ahora nosotros también tenemos la posibilidad de poder asociarnos a ese reino. ¿Sí? Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo, nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención, para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del verbo encarnado, a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino. Y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Esto es también interesante, ¿no? Es prácticamente posesión del reino, es de María, posesión del reino es de Jesús. Y en este reino caben todos, o sea, toda la familia humana fue creada para vivir en este reino, pero estaba totalmente desierto. ¿Qué nos dice eso? Primero, que Adán, que era el que lo poseía al principio, se salió. O sea que no estaba él ahí, ¿sí? Ahora, una vez teniendo esto,
En ese momento toda la familia humana, como pertenecemos a la misma familia de la Virgen por creación, ahora tenemos el derecho de recibir el reino de nuestra madre. Y habiendo vivido una persona el reino, toda la demás familia humana consigue ese derecho de poder entrar algún día. Así que bueno, esto que nos consigue María, creo que hay que dejarlo muy, muy en claro, que la posibilidad de entrar se la debemos a ella. Sí. ¿Sí? Ojo con eso. Y podemos entrar gracias a que Luisa es la que nos recibe. Pero la entrada es por María. Ahí en la casita de Nazaret. Así es. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto quiero hacerte conocer lo que obró en mí este Fiat Supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir en los bienes que con tanto amor te he preparado. Ahora, escucha, hija querida, otro don de amor que en esta casa de Nazaret me hizo mi querido Jesús. Él me hizo depositaria de toda su vida. Dios, cuando hace una obra, no la deja suspendida ni en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra. De otra manera, habría peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso, mi querido Jesús, ponía en mí sus obras, sus palabras, sus penas, todo, hasta el respiro depositaba en su mamá. Y cuando retirados en nuestra habitacioncita, él tomaba su dulce hablar y me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir, todo me confió, y poniendo todo en mí, me constituía canal y fuente perenne, porque de mí debía salir su vida y todos sus bienes a favor de todas las criaturas. Si nos fijamos en lo que nos dice aquí, primero, nos corrobora que cuando Jesús quiere hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno corresponde, cuando ese uno paga por todos los demás, entonces es cuando queda ya establecido aquella obra y sobre todo ya los demás pueden entrar, si es que así lo quieren. Pero segundo, María es la depositaria de todo, o sea, al ser depositaria de la vida de Jesús, es depositaria de todo lo que Él hace y de todo lo que Él consigue. Y eso es desde antes de que Jesús vaya a su vida pública, sino es desde siempre, desde esa casita de Nazaret en donde vivían, ahí Jesús le va poniendo en ella todo lo que quiere darnos a toda la humanidad. Así que María es la verdadera depositaria de todos los bienes de la redención y es la dadora de todas las gracias, porque lo que sale de la iglesia es lo que María le participa a la iglesia para dárnoslo a nosotros. Y ahí nos podemos dar cuenta que hacía Jesús y María en lo que no está revelado en su vida pública, sino que antes de su vida pública, o sea, antes de su vida pública lo que hacían en la casita de Nazaret. Así es. Jesús no se iba con sus amigos, ahí en algunas ocasiones he leído en libros totalmente fuera de contexto, que Jesús se iba con sus amigos a llevarle serenata a las muchachas. En otros dicen que Jesús iba descubriendo poco a poco quién era Él y la misión que el Padre le encargaba. En otros que se fue a estudiar con los esenios, allá en donde descubrieron los evangelios apócrifos. En fin, puras cosas que son tratar de poner a Jesús como uno de nosotros, quitándole totalmente todo lo divino y dejando lo humano, pero eso sí, iba descubriendo poco a poco
quizá la tercera o quinta o octava o décima o milésima serenata que llevó, se dio cuenta y dijo, no, yo creo que no soy para casarme. En fin, tonterías, pero que nos vienen a dar este conocimiento, este librito tan pequeño que de la Virgen, donde ella nos va revelando en poquísimas palabras quién es su hijo, ¿sí? ¿Quién es su hijo? ¿Quién es ella? Y la misión de los dos en este mundo. A mí me parece maravilloso, ¿no? Sí, es grandísimo. Todo lo de su vida oculta es muy Así interesante. es. Oh, cómo me sentía rica y feliz al sentir que ponía en mí todo lo que hacía mi querido Hijo Jesús. El querer divino que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibir todo. Y Jesús recibía de su mamá la correspondencia del amor, de la gloria por la gran obra de la redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Todo. También la misma vida de mi Hijo estaba a mi disposición, y mientras quedaba siempre en mí, podía bilocarla para darla a quien con amor me la pidiese. Ahora, si hicieras siempre la divina voluntad y jamás la tuya, y vivieras en ella, yo, tu mamá, haré el depósito de todos los bienes de mi hijo en tu alma. Oh, cómo te sentirás afortunada. Tendrás una vida divina a tu disposición, que todo te dará. Y yo, haciéndote de verdadera mamá, me pondré en guardia a fin de que esta vida crezca en ti y forme en ti el reino de la divina voluntad. Y bueno, Haré el depósito de todos los bienes de mi hijo en tu alma. o sea, de todo, ¿no? A fin de que esta vida ¿de quién? De Jesús, crezca y forme en ti el reino de la divina voluntad. Esto es importante porque si no tengo la vida de Jesús en mí, definitivo el reino de su voluntad no se podría formar en mí, según lo que está escrito aquí. Así que es necesario tener a Jesús en nosotros, y con Jesús tenemos todos sus bienes. Claro. ¿Sí? Y él va creciendo de acuerdo al espacio que le vamos dando. Así es. O sea, yo decido qué tanto de Jesús tomo para saber qué tanto me da. Pero no es vida, nunca será vida lo que me vaya dando poco a poco, sino tendrá que ser hasta que yo me decida a vivir plenamente en la divina voluntad, cuando haya renunciado a mi yo, lo haya destruido, en ese momento podrá venir la divina voluntad. Antes de eso son simples ilusiones, así que desilusiónense si quieren poder vivir en la divina voluntad. Si no tenemos este total y absoluto desapego y abandono de todo, porque también esto se está hablando en la actualidad, de que podemos llegar a vivir en la divina voluntad sin necesidad de llegar a esto, que porque eso era para Luisa. No. Perdón, pero eso no es verídico. Para Luisa era la misión, era necesario todo para su misión. Pero esto Jesús lo hace extensivo para todos. Si no te vacías del todo de tu voluntad, nunca mi voluntad podrá tener vida en ti. Nosotros continuábamos nuestra vida en la quietud de la casita de Nazaret, y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Apenas había alcanzado la edad de 12 años, cuando fuimos según la usanza a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos pusimos en camino, él, San José y yo. Frecuentemente, mientras íbamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial,
y ahora del amor inmenso que en su corazón alimentaba por las almas. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo, y habiendo llegado, nos postramos con la cara en tierra, adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al celestial Padre. Y por eso aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Si nos fijamos, están siguiendo las costumbres de aquel tiempo, ¿no? O sea, Jesús, no por ser quien es, se eximió de cumplir toda la ley y de cumplirla en modo perfecto. Por lo tanto, María y José tenían que hacer exactamente lo mismo, cumplir la ley sin el más mínimo omisión, para que el reino de la redención y la iglesia de Cristo fuera una prolongación de la iglesia de la sinagoga, de la iglesia judía. Pero el problema es que el hombre no lo aceptó y entonces lo que hizo es separarse y volvieron prácticamente todo de cabeza y ya no se pudo llevar a cabo el plan de Dios. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias, si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Esto es algo que, bueno, o sea, queda como una, ¿cómo diríamos? Para que no digan que no se sabía. O sea, es algo que Dios hace del conocimiento de todos a través de su madre, pero donde nos dice que si nosotros cambiáramos, si nosotros empezáramos a vivir realmente en medio de esta divina voluntad, todos los flagelos se podrían evitar. El problema es que, primero, tendríamos que creer. Segundo, tendríamos que entrar a tratar de vivir esto y de desapegarnos de todo lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Ajá. Hay algunas preguntas. Dice Jorge Luis, manda saludos. Marta dice, va creciendo en gracia y sabiduría. ¿Será por eso que dicen que él fue descubriendo lo que era? No sé exactamente en qué se basen para decir eso, pero probablemente pudieran tomar parte de esta frase. Hay que entender que la humanidad de Jesús es una humanidad que en el tiempo, tiene que ir creciendo. Pero como es una con la divinidad, o sea, prácticamente comparte lo mismo que tiene la divinidad en la voluntad. Pero en su interior, los actos que va haciendo son actos que son llevados a cabo dentro de la divina voluntad y por lo tanto tienen el mismo efecto que tiene en cualquier alma que quiera vivir en ella. O sea, sobre todo se va, ¿cómo diríamos?, injertando en la vida divina que él tiene, pero ahora esa vida divina se injerta también en su propia humanidad y crece, ¿sí? Pero eso no quiere decir que descubra quién es. Eso no quiere decir que él desconozca lo que es. Ya hemos analizado que la Virgen, desde el momento mismo de la creación de su alma, sabía perfectamente todo. ¿Cómo sería posible que eso fuera en la Virgen y que Jesús no supiera quién es? Sí, no podría ser. Es absurdo.
Dice Mercedes, entiendo que el vivir en la divina voluntad es una decisión de vivir en ella, pero solo la Santísima Trinidad puede finalmente otorgar tan enorme gracia. ¿Cómo dice? Entiendo que ¿qué? Que el vivir en la divina voluntad es una decisión de vivir en ella, pero solo la Santísima Trinidad puede finalmente otorgar tan enorme gracia. Por eso, primero hay que entender que el vivir en la divina voluntad es un don. Un don que Dios nos quiere dar. Y ese don es, la palabra don es un regalo. Pero ese regalo tiene que ser querido por la criatura. O sea, tiene que ser aceptado por la criatura. Y en eso está el hecho de querer recibirlo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es dado por Dios, sí, como don, como regalo. Pero la criatura se debe disponer a recibir ese regalo. Y pedirlo. Uh-huh. Vuelvo a la lectura. Dice, solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad, obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer, y tu mamá que te ama cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Miré a mi alrededor para asegurarme si mi querido Jesús se había venido conmigo, pero no habiéndolo visto, pensé que él habría permanecido con su padre San José. ¿Cuál no fue mi asombro e inquietud que sentí cuando, llegados al punto donde nos debíamos reunir, y no lo vi a su lado? Sin saber lo que había sucedido, sentimos tal espanto y tal dolor que nos quedamos mudos los dos. Quebrantados por el dolor, regresamos apresuradamente, preguntando con ansia a cuantos encontrábamos: díganos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él. Y llorando lo describíamos. Él es todo amable, sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Su mirada golpea, rapta, encadena. Su frente es majestuosa, su rostro es bello, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima desciende hasta el corazón y endulza todas las amarguras, sus cabellos rizados, y como de oro finísimo lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad en él. Él es el más bello entre los hijos de los hombres. Sin embargo, a pesar de nuestra búsqueda, ninguno nos supo decir nada. El dolor que yo sentía se recrudecía en modo tal que me hacía llorar amargamente y abría a cada instante en mi alma heridas profundas, las cuales me provocaban verdaderos espasmos de muerte. Hija querida, si Jesús era mi hijo, Él era también mi Dios. Por eso mi dolor fue todo en el orden divino. Se puede decir, tan potente e inmenso, de superar todos los otros posibles dolores juntos. Si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido continuamente con su fuerza divina, yo habría muerto de espanto. Bueno, aquí parece que hay como una contradicción, ¿no? O sea, María, que es poseedora de la divina voluntad, poseedora de todo el conocimiento, de todo lo que debía pasar, y de repente nos habla de esto, nos habla de esa angustia, de ese espanto, de ese susto, de haber perdido al niño, de no verlo, como que no concuerda con el hecho de que ella lo sabe todo. O sea, yo aquí me voy a referir a otras lecturas de Luisa, porque este libro está dirigido a toda la familia humana,
pero prácticamente desde el punto de vista de dar a conocer. Entonces María se está poniendo a ese nivel y se está igualando prácticamente a la parte de nosotros en que sufrimos por determinadas situaciones. Esto no quiere decir que María no haya sufrido, porque de alguna manera, aunque se sepa, pero en la parte humana está ese ¿cómo diríamos? Esa angustia de no tenerlo así con ellos. Entonces se deciden a irlo a buscar, se deciden a buscarlo, y cuando lo encuentran, ahí cuando Jesús le dice que porque me buscan, que no saben que me debo ocupar de las cosas de mi Padre, María nos da una explicación muy entendible del por qué María aparentaba estar tan preocupada. No quiero decir que no haya sentido dolor y haya sentido cierto sufrimiento, pero sabía que Jesús estaba dedicado y había venido para dedicarse a las obras de su Padre. Y dice que no quiso mostrar esa tranquilidad, que no quiso mostrar esa superioridad sobre San José para no hacerlo para hacerlo menos, esa sería la palabra, ¿no? O sea, entonces ella asume el papel también de una persona que está sumamente preocupada y que lo manifiesta sin tener conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, lo podemos mediar estas dos situaciones. Igual que cuando María deja en el sepulcro a Jesús. O sea, los relatos que tenemos de María dejando el cuerpo de Jesús en el sepulcro, hay algunos que son desgarradores. O sea, un dolor, un sufrimiento de María tremendo. Por supuesto, porque está viendo lo que el hombre le hizo a la humanidad de su hijo. Porque está en un momento en el cual, dice Jesús, la deja en el estado de la pura fe. Esto es importantísimo, porque María tiene que pasar esa prueba ahora en la tierra, y ese momento es el momento en que queda en la pura fe para reparar por toda la humanidad que desconfía. Por eso, una de las tentaciones más grandes de María en ese momento es el que resucitará o no. Sí. O sea, no es que dude, pero la parte humana que se revela a creer después de haber visto la forma en que su hijo quedó, ¿no? Así que es importante el poner esto y hacer entender que es María que no quiere hacer menos a José y se pone a la misma altura. Y es bueno ponerlo en las dos partes como usted nos lo está explicando, porque así profundizamos y sabemos un poco más de los misterios de María. Así es. No es nada más María poniéndolo todo en su corazón, sino que viviéndolo realmente. Le leo unas preguntas. Sí. Bueno, primero, que si el libro de la Reina está incluido en el libro de cielo. No. El libro de la Reina es un libro que está totalmente, o sea, es de las... Hay dos obras de Luisa que son como aparte, que son las 24 horas de la Pasión y el libro de la Reina del Cielo. Ahora, le junto dos preguntas. Dice, ¿cómo era ese sufrimiento o dolor de María? Usted dice que ella no podía sufrir. Y este dolor puede ser como el de Luisa cuando no iba a Jesús. Perdón, pero yo nunca he dicho que María no podía sufrir. O sea, eso no entra dentro de esto. Acuérdense que el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o queriendo lo que es. Que ese sufrimiento viene y da como resultado, o sea, en la actitud de María,
no queriendo que su hijo esté pasando por lo que está pasando, o queriendo lo que no es, queriendo que el mundo lo acepte, queriendo que el mundo lo acoja. Vino para el mundo, pero el mundo no lo recibe. Entonces, nunca hemos dicho que no se sufre, porque eso sería como decir que Jesús no sufrió en la pasión. No, sí sufre. Y Jesús, siendo el órgano sufriente de Dios, en él Dios siente dolor, en él. O sea, Jesús sintió el dolor, sí. Vivió el sufrimiento, sí. Pero es el órgano sufriente. En María, ella, teniendo esta vida de la divina voluntad en ella, sufre, por supuesto. O sea, sufre todo lo que sufre su hijo, sufre los sufrimientos de ella como madre, cosa que el hijo no tiene, pero también tiene la compensación de toda la voluntad divina, de todos los gozos y las alegrías de esta voluntad divina, y sobre todo el conocimiento de los bienes que va a traer este sufrimiento de Jesús, que es convertir a la mayor parte de la humanidad, que va a haber hijos de Él que no van a querer aceptar, que lo van a negar, que lo van a rechazar. Bueno, eso es un sufrimiento también para María, y es un sufrimiento que ella acepta con toda la intención, igual que Jesús aceptó aquellos sufrimientos de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero ofrece el sufrimiento para conversión de aquellos que no creen, de aquellos que niegan a Dios, de aquellos que no creen que Dios exista, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, en estas lecturas, María nos está dando esa, ¿cómo diríamos?, esa totalidad de lo que es el sufrimiento de ella por hijos ingratos que la rechazan, que rechazan a su hijo y que rechazan todo el bien que Dios nos tiene deparado, y que les encanta vivir en la oscuridad, que les encanta vivir en la negación de sí mismos. Sí. Y para nada más para con ese sufrimiento, nosotros los que queremos vivir en la divina voluntad, nos podemos ofrecer por lo mismo, para reparación y para conversión de los que no creen y para los indiferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Sí, la otra pregunta decía que si el sufrimiento de María es similar al sufrimiento de Luisa cuando no está Jesús, pero no. De alguna manera, o sea, el sufrimiento de Luisa es el sufrimiento de la privación de la presencia sensible de Jesús. Para esto necesitamos entender quién es Jesús y qué bienes trae la presencia de Jesús en nosotros. Por lo tanto, en un momento dado hay que entender que no es la ausencia de una persona, sino es la ausencia de Dios. Y para aquel que ha tenido contacto ya con esta divinidad, que ha sentido ya un poco de los bienes que la divinidad contiene, no es la ausencia de una persona, sino es la ausencia del bien divino. Que ha de ser terrible. Que ha de ser terrible. Entonces, de alguna manera se equipara cuando Luisa no ve a Jesús y sufre por eso. Está sufriendo por la ausencia no de la persona nada más, sino está sufriendo por la ausencia de la divinidad, por la ausencia de su Dios, de su Creador y de todos los bienes que contiene. Dice, viendo que ninguno nos sabía dar noticias, ansiosa interrogaba a los ángeles que me rodeaban. Díganme, ¿dónde está mi querido Jesús? ¿A dónde debo dirigir mis pasos para poderlo encontrar? Díganle que no puedo más. Tráiganmelo sobre vuestras alas a mis brazos. Ángeles míos, tengan piedad de mis lágrimas, socórranme. Tráiganme a Jesús. En tanto, habiendo resultado vana toda búsqueda, regresamos a Jerusalén. Después de 3 días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores, entramos al templo.
Yo era toda ojos y buscaba por todos lados, cuando de repente, finalmente con gozo, descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad que cuantos lo escuchaban permanecían raptados y sorprendidos. Al solo verlo sentí que me regresaba la vida y rápido comprendí la oculta razón de su extravío. Y ahora, una palabrita a ti, hija queridísima. En este misterio, mi hijo quiere darnos a mí y a ti una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso suponer que él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor, se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, él sacrificaba a su divina voluntad, a su propia mamá, a aquella que él amaba tanto, para demostrarme cómo también yo, un día debía sacrificar su misma vida al querer supremo. En esta pena indecible, no te olvidé, querida mía. Pensando que ella te habría servido de ejemplo, la puse a tu disposición, a fin de que también tú pudieras tener, en el momento oportuno, la fuerza de sacrificar toda cosa a la divina voluntad. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a él y le dirigimos un dulce reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él, con dignidad divina, nos respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el alto significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella el querer divino, regresamos a Nazaret. Hija de mi materno corazón, escucha. Cuando extravié a mi Jesús, el dolor que sentí fue muy intenso. Sin embargo, a este se agrega todavía un segundo, el de tu mismo extravío. ¿Qué será el extravío de toda la humanidad? O sea, porque no es ya nada más el de Jesús, no es el de Luisa, que es a la que se refiere aquí, sino el extravío de toda la humanidad. El Papa León XIII tiene una visión y en esa visión el demonio se está jactando de que si le dieran más libertad de actuar en la familia humana, le bastarían 100 años para destruir a la Iglesia. Y el Papa ve que se le da el permiso de actuar, o sea, se le permite actuar esos 100 años para demostrarle que la Iglesia seguirá firme. Se va a llevar a muchos. Yo digo que no importa lo ateos o lo alejados que estén de Dios o los negadores de Dios que sean, pero al final, antes de morir, en ese momento de la espía de amor, Jesús va a demostrarnos, va a manifestarnos todo lo que Él ha hecho, todo lo que el hombre ha hecho, y en ese momento nos preguntará si queremos con Él o no. Lógicamente, solamente los muy, ¿cómo decirlo? Obstinados, los muy obstinados, o sea, dirán que no, pero prácticamente serán mínimos. No importa lo que el mundo vea en la actualidad, que la mayor parte no creen en Dios, que se alejan de Dios. Sí, pero esa es la acción del demonio. Pero falta la acción decidida de Dios y sobre todo en ese último momento en el que el alma está partiendo de este mundo. Y en ese momento tendrán que reconocer, muy a su pesar, que se equivocaron y que toda su vida vivieron alejados del bien supremo. Por eso Jesús le llama la última pesca de almas, ¿verdad? Así es. En ese momento. Así es. Entonces, esos dolores, María los sufre. Y María sufre por el apartarse, por ese desgarrarse de toda la familia humana, ¿no? Dice, en efecto, previendo que tú te habrías alejado de la voluntad divina, yo me sentí por un tiempo privar del hijo y de la hija, y por eso mi maternidad sufrió un doble golpe.
Hija mía, cuando estés a punto de hacer tu voluntad en vez de la de Dios, reflexiona que abandonando al fiat divino, estás por extraviar a Jesús y a mí, y por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Mantén entonces la palabra que me diste de permanecer indisolublemente unida a mí, y yo te concederé la gracia de no dejarte jamás dominar por tu querer, sino exclusivamente por el divino. Qué terrible debe ser la vida de aquellos que no conocen a Dios, que no confían en Dios. Debe ser una vida, realmente una vida de terrible frustración. Sí. Porque están atenidos a su propia voluntad, están atenidos a lo que ellos pueden hacer, pero tenemos una voluntad pues realmente muy pequeña, que no puede enfrentar todos los retos de este mundo y que vivimos prácticamente en un continuo fracaso, en una continua frustración en donde no hay concordancia entre lo que es el hombre, lo que el hombre quisiera, y que siempre el hombre vive en una continua, ¿cómo diríamos?, necesidad de alcanzar más y más. Se vuelve insaciable, porque le falta el bien supremo, el bien superior, que es Dios, que nos deja total y absolutamente tranquilos. Claro. Así que bueno, yo esto no sé si decirlo, pero me atrevo a ponerlo de esta manera. Cuando el hombre quiere ser algo, voy a poner este ejemplo, que no es, y que toda su vida vive haciendo lo imposible por llegar a ser lo que no es, pero nunca lo va a lograr. No. Por lo tanto, es una vida de total frustración. Y vacío completo. Sí, y vacío. Eso es lo mismo de la persona que no cree en Dios. Es la persona que se esmera por demostrar que Dios no existe. Y uno dice, qué triste papel están jugando. Sí, así es. Están tratando de demostrar algo en lo que ellos no creen. Sí. Es como si tú, Alejandro, te empeñas de hoy en adelante en demostrar que los elefantes rosas con cuello de jirafa no existen. Qué triste, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo único que te diría, Alejandro, realmente te compadezco. Sí, exactamente. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedaron muchas preguntas, pero ya el tiempo se nos termina, pero el miércoles se las contestamos con mucho gusto. En el programa de Verdades Divinas. Así es. Los miércoles a las 8 de la noche. Así es. Alejandro, gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, amigos. Gracias, amigos. Hasta luego.